Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer de una forma muy sencilla un cojín con cremallera oculta. Los materiales que vamos a necesitar son 2 cuadrados de tela, en este caso estoy usando tela de algodón tipo patchwork, que tienen que medir de lado 2 centímetros más que la medida de nuestro cojín. En mi caso el cojín es de 45 centímetros, por lo que los cuadrados que estoy usando son de 47 por 47 centímetros. Necesitaremos también una cremallera de la medida del lado de nuestro cojín y nuestra máquina de coser y útiles habituales de costura. Vamos a empezar remallando o pasando una costura en zigzag por los lados del cuadrado donde irá la cremallera. Ahora los colocamos así encarados con los derechos hacia adentro y vamos a medir 4 centímetros a cada lado. Medimos y marcamos con un alfiler. Y en la máquina de coser vamos a coser estas dos líneas a 1 centímetro del borde de la tela. Cosemos únicamente estos 4 centímetros y rematamos al principio y al final. Vamos a planchar abiertas estas costuras que hemos hecho. Y ahora doblamos en la parte del medio 1 centímetro hacia adentro y planchamos también. Yo lo estoy haciendo a ojo, pero puedes medir si lo prefieres. Al tener hechas las costuras de los lados a 1 centímetro, el doblez prácticamente nos marca solo la tela. Ahora colocamos la cremallera por debajo de esta abertura que hemos planchado y la vamos a trabar con alfileres. Tenemos que tener en cuenta que los dobleces nos tienen que caer justo encima del centro de la cremallera para que nos quede bien oculta. Te recomiendo que trabes los alfileres de un lado en un sentido y del otro en el sentido contrario. Yo no lo hice así y luego a la hora de coser cuesta un poquito más retirar los alfileres. Por lo tanto te recomiendo que pongas las cabezas de un extremo hacia un lado y las del otro hacia el otro lado. Y ahora vamos a coser todo alrededor de la cremallera. Para ello utilizaremos un prensatelas especial para cremallera. Retiramos el carro de la cremallera para que no esté al principio y comenzamos a coser. Cosemos pegadito a la cremallera pero sin pisar los dientes. Cuando lleguemos al carro, clavamos la aguja, levantamos el prensatelas, retiramos el carro hacia atrás y continuamos cosiendo. Como ves, al tener los alfileres colocados de esta manera, a mí me cuesta un poco retirarlos, por lo que es mejor tener la cabeza de los alfileres hacia el otro lado. Al llegar al final, clavamos la aguja, giramos, cosemos un poco hacia adelante y hacia atrás, volvemos a girar y continuamos cosiendo el otro lado.
retiramos de nuevo el carro y al llegar al final volvemos a girar y rematamos. Y ahora ya podemos encarar los cuadrados del cojín para coser los 3 lados a 1 centímetro del extremo de la tela. Aprovecho para decirte que si te está gustando este vídeo, puedes suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. En él comparto más vídeos de costura y de manualidades. Dale a like si te ha gustado y comparte con tus amigos para que pueda llegar este vídeo a más gente. Una vez hayamos cosido los 3 lados, remallamos los 3 extremos. En este caso yo estoy usando una remalladora o overlock, pero si no tienes, puedes terminar con una costura en zigzag. Y así es como queda nuestro cojín con cremallera oculta terminado. Como ves, la cremallera prácticamente no se ve. Si te gustan los otros cojines que puedes ver en este sofá, te dejo el enlace al vídeo en la parte superior derecha de la pantalla y en la caja de descripción del vídeo. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que te haya gustado este tutorial y que lo pongas en práctica. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.